18 minutos. Y los recursos que le señala la Constitución y la ley. Y finalmente, los recursos que pueden provenir del endeudamiento público. Cuando los ciudadanos, por cualquier motivo, cuando las empresas, por cualquier razón, no cumplen con sus obligaciones tributarias, evidentemente una de las fuentes más importantes de ingresos del Estado tiene problemas y por lo tanto no tiene los suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Por ello es importante pagar los impuestos, por ello es importante honrar las obligaciones tributarias. Quiero compartir con ustedes un reciente estudio que se ha hecho sobre el perfil del contribuyente, porque aquí hay hallazgos muy notables que reflejan lo que ha ocurrido, yo diría, en los últimos 15 años en el Ecuador. Se ha establecido poco a poco una cultura tributaria que hace que la mayoría de los ciudadanos en este país paguen a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que eso es cumplir con la ley, porque creen que eso es ser ciudadanos responsables. Miren lo que arroja esta encuesta realizada en Guayaquil. 23% de los ciudadanos pagan sus obligaciones tributarias porque consideran que esa es su responsabilidad. 37% lo hacen porque consideran que ese dinero sirve para mejorar el país. 17% lo hacen por su propia ética. Y finalmente, apenas un 11% lo hacen para evitar multas e intereses. Es decir, el 88% de los ciudadanos pagan a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que es ético, porque creen que es parte de sus responsabilidades ciudadanas, porque creen que eso sirve para la sociedad. Por lo tanto, jamás podemos estar de acuerdo con leyes que permiten el perdón y el olvido a ese pequeño porcentaje de ciudadanos y de empresas que siempre, aquí y en cualquier parte, hacen de un gran negocio la evasión de sus obligaciones tributarias. Los proyectos de amnistía fiscal o de remisión de multas o intereses o de restauración tributaria son siempre una mala idea, compañeros asambleístas. Han sido materia de muchos escándalos en los países en donde se los ha aplicado. Siempre terminan envueltos en actos de corrupción y en altos costos políticos para los gobiernos y las legislaturas que los aprueban. Muchos son los ejemplos que podemos dar en este sentido. Pero déjenme añadir algo más. Estos proyectos de amnistía fiscal son mala idea. En primer lugar, porque siempre son intentos desesperados de los gobiernos para obtener recursos cuando tienen graves crisis fiscales y les hace falta con urgencia fondos adicionales. Nunca recaudan lo que realmente está en litigio. Y de hecho en el Ecuador esa no ha sido la excepción. Basta recordar que en el 2008, cuando el monto de las deudas con el Estado ya sumaba más de $1.000 millones, la amnistía fiscal apenas permitió recaudar algo así como $165 millones. Y ahora en el 2015, con este nuevo intento de amnistiar fiscalmente a algunos contribuyentes, el objetivo que se ha fijado el SRI es apenas 500 millones sobre un monto global de 3.000 millones que están en litigio. Por lo tanto, queda demostrado hasta la saciedad que aquí ha ocurrido y va a ocurrir lo mismo que ha pasado en todas partes. Solo un pequeño porcentaje de lo adeudado se logra recaudar. Pero también es una mala idea, señora presidenta y colegas asambleístas, porque este tipo de iniciativas induce a los contribuyentes honestos, que son la mayoría, a eludir el pago de impuestos en el futuro. Y esto lo hacen por dos motivaciones fundamentales. Primero, porque el contribuyente honesto se da cuenta de que la administración tributaria no tiene la suficiente capacidad administrativa o la legislación tributaria tiene vacíos que permiten la evasión de impuestos. Y segundo,
porque también al pasar este tipo de amnistías fiscales, el ciudadano honesto se da cuenta de que el sistema fiscal en el país en realidad trata mejor a los contribuyentes que no honran con sus obligaciones que a los ciudadanos honestos que sí pagan sus impuestos a tiempo. Por eso también es una grave, mala idea. Y luego viene el tema de que este tipo de proyectos siempre terminan beneficiando a grandes evasores consuetudinarios que siempre hay en los países. Yo quiero recordarles un tema de muy reciente ocurrencia. En España se hizo una amnistía fiscal hace un par de años. Hoy en día esa amnistía fiscal ha reventado en un grave escándalo. Anteayer se denunció 715 grandes evasores que han aprovechado de esta amnistía fiscal para visibilizar el origen de dineros ilícitos, dineros que estaban depositados en paraísos fiscales o que provenían de fuentes totalmente ilegales. Pero un gobierno de izquierda, como el que hace pocas semanas asumió el poder en Grecia, la primera pieza legislativa que hizo aprobar en el Parlamento griego fue precisamente un proyecto de amnistía fiscal, que resultó en pocas semanas un rotundo fracaso. No solamente porque no logró recaudar ni de lejos lo que se habían propuesto, sino porque además ya cobró las primeras víctimas políticas porque se ha destapado un escándalo alrededor de los orígenes ilícitos de dineros que se querían transparentar, que se querían legitimar con esta amnistía fiscal. Se nos ha dicho que en el caso ecuatoriano y en esta presente iniciativa legal se van a beneficiar más de 1.900.000 ecuatorianos. Yo quiero recordarles que efectivamente hay la mayoría de las personas y de las pequeñas empresas que tienen algún tema pendiente con el SRI, son personas que nunca debieron haber estado en esa situación. Son efectivamente pequeñas empresas o ciudadanos que o por desconocimiento de los plazos que señala la ley o porque simplemente consideraban que no tenían que hacer declaración del impuesto a la renta porque no estaban obligados a pagar siquiera el impuesto a la renta o por cualquier otra razón de menor importancia, no honraron con sus obligaciones a tiempo y luego vinieron los famosos intereses y las famosas multas que hicieron en un momento dado impagables estas obligaciones. Pero también con colegas asambleístas hay los grandes evasores. Ya el tiempo nos dirá los nombres de quiénes son estos ciudadanos y quiénes son las empresas, porque dicho sea de paso, este tipo de proyectos siempre se defiende el que no se pueda dar el listado de los grandes beneficiarios, aduciendo la confidencialidad de la información tributaria que generalmente las leyes señalan al respecto. Pero el tiempo dirá quiénes son los grandes beneficiarios. Por lo tanto, colegas asambleístas, si realmente queremos beneficiar a la gran mayoría de este 1.900.000 personas y empresas aproximadamente incluidas en este tema, pongámosle un tope a los beneficios que se pueden derivar de esta amnistía fiscal para de esa manera no permitir que los evasores de siempre se aprovechen una vez más de la gravedad de la crisis fiscal que está enfrentando el actual gobierno para nuevamente hacer el gran negocio, no pagando a tiempo sus obligaciones tributarias. Por ello, desde ya, mi voto no va a ser a favor de esta propuesta legislativa si es que no se pone un techo a estos beneficios para realmente favorecer al pequeño contribuyente y a la pequeña empresa. Muchas gracias, presidente.